Vamos a orar al Señor para poner en sus manos este tiempo de estudio. Buen Dios y Padre, Señor, providencialmente hoy tú ya has estado exhortándonos acerca de la importancia y la necesidad de ser un pueblo que sirve, del alto llamado que tú nos has dado, que tú nos has concedido para ser luz en este mundo, Señor, para ser sal en esta tierra, Padre, por medio del servicio, Señor, el servicio que solamente tus hijos pueden llevar a cabo, Señor, en la faz de este mundo. Entendiendo por ello, Señor, que no simplemente el servicio consiste en hacer las cosas de forma externa, pero de corazón, Señor, y para tu gloria. Concédenos gracia para que hoy tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, Señor. Nos redarguya, Señor, nos lleve a encontrar, Señor, que en el Evangelio y solo en el Evangelio tenemos el fundamento para este alto llamado, Señor. Concede de tu gracia, Padre, para que haya de nuevo el día de hoy y que con claridad pueda ser expuesta esta necesidad, esta hermosa y profunda verdad, Señor. Esta necesidad que tenemos nosotros los cristianos, Señor, el de ser cada vez más conformes al carácter de tu amado Hijo Jesucristo a través aún del servicio, Señor, que nos llamas a brindar, a prestar, Señor, para el avance de tu reino y para la gloria de tu nombre, Señor. Obra en nuestras vidas y corazones, Señor. Tú has exhortado mi corazón. Habla a tu pueblo, habla a mis amados hermanos el día de hoy, Señor. Que tú seas exaltado, Padre. Ese es el anhelo, Señor. Que por sobre todas las cosas tú seas muy exaltado, Señor, por medio de una iglesia que cada vez es más santa, Señor. Una iglesia que puede reflejar cada vez más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Una iglesia que pueda vivir más para la eternidad, Señor, y menos para las cosas de este mundo, Señor. Una iglesia dispuesta, Señor, a vivir y a morir por causa tuya, Padre. Concédenos de tu gracia. Amén, Señor. Amén. Primera de Timoteo 4 es el texto que hemos estado leyendo, sobre el cual nos hemos estado basando para esta serie de estudios y exposiciones. Primera de Timoteo 4, versículos 7 y 8 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Una vez más, hermanos, recordando el propósito y el sentido de esta serie de estudios, es un llamado a buscar vivir realmente la piedad. Es un llamado a buscar crecer en nuestra piedad, hermanos. Y el día de hoy el mensaje o el estudio que nos corresponde tiene que ver con el servicio de cada uno de nosotros como cristianos. Quiero leer como introducción unos cuantos textos que nos revelan acerca, o nos hablan acerca del servicio precisamente, pero del servicio de uno en particular, el siervo por excelencia. Lucas capítulo 22, versículo 27 dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que se sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve, dice el texto. Segunda de Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cada uno de estos textos, amados hermanos, nos hablan acerca de la obra de Cristo. Cada uno de estos pasajes nos hablan acerca del verdadero siervo, el siervo sufriente,
Nos hablan acerca de la obra perfecta que nuestro Señor vino a hacer. Nos hablan acerca de su humillación. Nos hablan acerca de su vida, muerte y resurrección y la forma en que por medio de esta obra Él ha dado salvación y reconciliación para pecadores como nosotros, hermanos. Cristo Jesús, en su ministerio terrenal, se llamó a sí mismo un siervo. Él se consideró a sí mismo un siervo y de hecho Él dijo que es a lo que vino, a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué es la piedad, hermanos? Recordando una vez más y de manera sucinta una definición breve. La piedad, podríamos decir, es conformidad tanto externa como interna al carácter de Cristo. Eso es la piedad. En la primera lección dimos varias definiciones dadas por Juan Calvino, por el autor del libro que hemos estado usando como base para estos estudios. Pero podríamos resumir de esa manera sucinta la piedad. Piedad, amado hermano, es conformidad al carácter de Cristo. Y si eso es la piedad, amados hermanos, y Cristo Jesús se hizo o llegó a ser el siervo por excelencia, somos llamados nosotros entonces a ser conformados a ese carácter de siervo, hermanos. Somos llamados cada uno de nosotros a hacernos siervos, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. La pregunta aquí es si estamos nosotros realmente sirviendo. Me llamó la atención el día de hoy que providencialmente la meditación y después en el sermón una vez más el Señor movía y daba dirección a nuestro hermano para hablar precisamente de la importancia y de la necesidad del servicio de la iglesia de Cristo. A eso somos llamados todos y cada uno de nosotros. Somos llamados a servir. Pero ¿cómo es el servicio a Dios, hermanos? Tenemos que entender, hermanos, que el servicio a Dios no consiste en un trabajo para aquellos que están ligeramente interesados. Hoy el Señor nos exhortaba acerca del verdadero compromiso que debemos de manifestar hacia con nuestro Señor. Y es que el servicio a Dios es uno que se caracteriza porque es un trabajo para aquellos que no están simplemente o ligeramente interesados. El servicio al Señor es un servicio costoso, hermanos. Dios demanda la vida de todos y cada uno de nosotros. El servicio al Señor debe ser una prioridad en la vida de todos y cada uno de nosotros los creyentes. Y es que Dios no requiere siervos que simplemente ofrezcan el tiempo que les sobra. Nuestro servicio debe de ser uno que busque imitar el mismo servicio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clase de servicio que Dios demanda del creyente. Esa es la clase de servicio que Dios demanda de usted y de mí. Y debemos de ser conscientes que este servicio no es un servicio o una responsabilidad o un llamado a corto plazo, sino que es un llamado para toda la eternidad, hermanos. Desde el momento en que el Señor nos rescata, nos salva, nos llama para ser sus siervos y esto continuará por toda nuestra existencia. De ahí la importancia del servicio, hermanos. El servicio de todos y cada uno de los creyentes. Y es que el servicio tiene su fundamento en el corazón mismo del Evangelio. Vaya a la carta a los Hebreos, en su capítulo 9. En el versículo número 13, pero sobre todo el 14, el autor de la carta a los Hebreos nos muestra que el propósito de la salvación de nuestras almas es que sirvamos a nuestro Dios. Dice el texto: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Y la clave está al final: para que sirváis al Dios vivo.
El propósito del Evangelio, de la obra de Cristo en nuestras vidas, amados hermanos, es que sirvamos a nuestro Dios. Ese es el fundamento del verdadero servicio cristiano, hermanos. Dios ha hecho una obra en el corazón de pecadores como nosotros, con el propósito de que ahora le sirvamos a Él en el avance de su reino, con el propósito de que ahora seamos esos siervos imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien es el siervo por excelencia. El fundamento para el servicio cristiano entonces lo encontramos arraigado en las entrañas mismas del Evangelio, hermanos. Usted y yo hemos sido salvados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al de su luz admirable para que podamos servir, para que seamos útiles en el avance de su reino. Por eso es que podemos entender, amados hermanos, que la palabra del Señor nos exhorte una y otra vez al servicio y que el Espíritu Santo una y otra vez nos redarguya para que seamos movidos y despertados a la necesidad de servir una y otra vez, porque cuando servimos estamos glorificando a Dios y estamos modelando el Evangelio a través de nuestras propias vidas, estamos modelando el carácter de nuestro propio Señor Jesucristo, hermanos, a través de nuestro diario caminar. Ahí que es sumamente importante entonces el servicio. Es cierto que el servicio es algo arduo, algo costoso, algo duro, una labor, es un trabajo. Pero es que precisamente eso no es lo que va a impedir que nosotros sirvamos a nuestro Señor. De hecho, el servicio es una necesidad porque aún mortifica en nosotros pecados tales como el orgullo o la pereza incluso. El orgullo es uno de los principales pecados enemigos del servicio, juntamente con la pereza. Cuando nosotros buscamos servir, es el orgullo lo que se antepone a nuestro deseo de servir. Y la pereza es otro de los pecados que continuamente tenemos que mortificar si es que realmente queremos llevar a cabo un verdadero servicio para la gloria de Dios, el servicio cristiano. Dice el autor del libro que estamos usando como base: en la vida cristiana, hermanos, no hay lugar para el desempleo espiritual. Todos y cada uno de nosotros los cristianos, si hemos nacido de nuevo, somos llamados a servir. Y estas son las dos verdades sobre las cuales quiero basar el estudio de día de hoy. La primera verdad, hermanos, es esa: cada cristiano es llamado a servir. Cada creyente es llamado a servir. Y la segunda verdad es que cada cristiano tiene un don para servir. Quédese con esas dos cosas el día de hoy y será una fuerte ganancia. Cada uno de nosotros, los cristianos, somos llamados a servir y cada uno de nosotros como cristianos tenemos un don para servir. Déjeme desarrollar primero el primer punto de nuestro estudio. Cada cristiano es llamado a servir. El verdadero motivo del servicio cristiano radica en el corazón del Evangelio, o mejor dicho, en el resultado de la obra del Evangelio en nuestras vidas. Por eso leíamos Hebreos 9, 13 y 14. Pero quiero el día de hoy desarrollar el por qué debemos de servir, o cuál es la razón o la causa por la que debemos servir, hermanos. Y a la luz del Evangelio podemos ofrecer 6 motivos del por qué el creyente debe de servir y es llamado a servir. 6 motivos son los que de hecho menciona el autor en su libro respecto al servicio como una de las disciplinas espirituales para la piedad. Quiero que veamos cada uno de estos motivos, hermanos. En primer lugar, a la luz de nuestro entendimiento del Evangelio, el servicio debería ser motivado por la obediencia de cada uno de nosotros. La obediencia debería de ser una de las motivaciones para servir en el avance del reino de nuestro Señor. Vaya a Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Todo en este texto, amados hermanos, nos habla acerca de obediencia. El pueblo de Israel fue llamado a la obediencia.
Y la palabra del Señor aquí nos llama a la obediencia a Dios. La primera motivación para servir realmente al Señor debe ser la obediencia del cristiano. Un creyente que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al de la luz de nuestro Señor, desea obedecer al Señor. Y el servicio es uno de los mandatos que Dios nos da a todos y a cada uno de nosotros los creyentes. Debemos servir al Señor porque queremos obedecerle. Déjeme citarle unas palabras del autor del famoso himno Sublime Gracia, John Newton, que dice de la siguiente manera: si dos ángeles recibieran al mismo tiempo un encargo de parte de Dios, uno a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra y el otro a ir a barrer las calles del pueblo más humilde, a ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó, sea el puesto de soberano o el de barrendero, ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué cito estas palabras, amados hermanos? Porque el punto en este primer motivo es entender que somos llamados a servir a nuestro Señor simplemente porque Él nos manda a servirlo, hermanos. Él es nuestro Dios, Él es no solo nuestro Dios, pero nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y eso es causa suficiente para que nosotros obedezcamos sus mandatos. Y Él nos ordena por medio de este pasaje y muchos otros que como creyentes somos llamados a servirle. Eso es lo primero que debería motivarnos para servir al Señor. Sé que muchas de las veces el servicio es arduo, es pesado, es cansado. Decía mientras estaba orando, estaba confesando al Señor cómo es que me había redarguido cuando estaba estudiando este estudio, hermano, estaba estudiando esta lección. ¿Por qué lo decía, amados hermanos? Porque el servicio puede llegar a ser pesado y cansado. Personalmente, puede llegar uno a sentirse abrumado a veces por el servicio. Pero cuando leemos cosas como estas en las Sagradas Escrituras, encontramos que el llamado a servir no depende de mi estado de ánimo, o no depende de las ganas o del deseo que tenga en mi corazón de hacerlo simplemente. El fundamento teológico que descansa en el corazón mismo del Evangelio nos revela que en primer lugar, la primera motivación que deberíamos de tener para servir a nuestro Señor, no importando en dónde sirvamos o en qué área tengamos que estar sirviendo en estos momentos, es la obediencia a nuestro Señor. Nuestro Señor es digno de ser obedecido. Él nos llama al servicio y por lo tanto debemos de obedecer a ese llamado, a ese mandato. Imaginen por un momento, en esta cita que leía, a uno de estos ángeles rehusándose a servir simplemente. Es inconcebible que nosotros pensáramos en un ángel rechazando servir a nuestro Señor. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras acerca del testimonio de estos seres poderosos, estos seres celestiales, vemos cuán prontos son para poner por obra cualquier orden que nuestro Señor les daba inmediatamente. Por lo tanto, sería inconcebible pensar que alguno de estos ángeles, ya sea el que recibió la orden de llevar a cabo algún tipo de rol soberano o el que fue llamado a servir en barrer las calles, sería inconcebible pensar que alguno de estos seres desobedeciera a nuestro Señor. De la misma manera, nosotros como creyentes debemos entender que en primer lugar, la primera motivación para servir es la obediencia. ¿Será digno el Señor de que se le obedezca, amados hermanos? Sé que si su corazón ha sido transformado, usted desea con todo su ser obedecer a Dios. Usted anhela obedecer al Señor. Y Él nos llama a servir. Sin embargo, desobedecemos a Dios cuando no lo servimos activamente. Es una gran necesidad en estos tiempos, amados hermanos, y doy gracias al Señor por esta iglesia local. Y mientras estudiaba esta lección una vez más, meditaba en la iglesia en general. Esta iglesia es una que en un sentido se caracteriza por su servicio, hermanos. Yo me gozo y me deleito en el Señor. Como lo ha expresado muchas veces el hermano Héctor, el servicio que cada uno de ustedes generalmente suele hacer, la gran cantidad de trabajo que se lleva a cabo para que se transmitan los sermones,
para que pueda tenerse el culto, aquellos que participan en la comida, lavando los trastes, aquellos que instalan el audio, que están trabajando continuamente con el sonido, la música, los ministerios que hay, el evangelismo en las calles, la misericordia en los hospitales. Todo esto es parte del servicio cristiano que damos gloria a Dios porque se lleva a cabo en esta iglesia local. Sin embargo, amados hermanos, la pregunta o lo que movía mi corazón al meditar en todas estas cosas es: ¿habremos ya alcanzado la estatura del varón perfecto? ¿Realmente estaremos desgastando nuestras vidas en el servicio a nuestro Señor? ¿Realmente estaremos haciendo uso de todos y cada uno de los dones y talentos con los que el Señor nos ha bendecido y los estamos poniendo a disposición de nuestro Señor? Con toda honestidad y sinceridad, ¿verdaderamente estaremos sirviendo al Señor como Él es digno de ser servido? Sé que si somos honestos en nuestra respuesta, llegaremos a la conclusión de que no es así, amados hermanos. Por lo que siempre habrá cabida y lugar para ser exhortados una y otra vez al llamado al servicio. De manera, amado hermano, que piense en esto siempre que esté luchando con el deseo de servir al Señor. Si no lo sirve, estará pecando porque lo está desobedeciendo. Piense que el no servir al Señor es pecar contra el Dios que dice amar. Encuentre entonces en primer lugar la motivación para servir, aún en medio del servicio cansado y abrumador, la obediencia a nuestro Señor. Él es digno de ser obedecido. Pero en segundo lugar, amados hermanos, no solamente debemos ser motivados por la obediencia, pero por la gratitud. Por la gratitud. ¿Recuerda usted cómo es conocer a Cristo? ¿O cómo es no conocer a Cristo, mejor dicho? ¿Recuerda usted cómo es no tener a Dios ni esperanza? Quiero que medite un poco en estas cosas, amados hermanos. ¿Recuerda usted, piense en estos momentos y recuerde cómo es no conocer a Cristo? Recuerde cómo es no tener a Dios ni ningún tipo de esperanza. Recuerde cómo se sentía ser culpable ante Dios y no tener el perdón del Señor. Recuerde el terror de saber que ha ofendido a Dios y que su ira ardía en contra suya. Recuerde el horror de saber que solo un paso lo separaba del infierno. Recuerde estas cosas, amado hermano. Pero después recuerde la experiencia de ver a Cristo con los ojos de la fe y comprender por primera vez quién es Él de verdad y qué ha hecho a través de su vida, muerte y resurrección. Recuerde el gozo de la primera vez que fue consciente del perdón y de la liberación del juicio y el infierno. Recuerde aún la primera vez que tuvo la incomparable percepción de la certeza del cielo y de la vida eterna. Cuando el fuego del servicio a Dios disminuya, considere las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por usted, amado hermano. La gratitud es una segunda motivación para el servicio, amado hermano. El Salmo, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Dice el texto: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Así que, amado hermano, cuando el servicio se vuelva pesado, no solamente medite en la necesidad de obedecer a Dios o en el hecho de que peca contra Dios cuando no lo sirve, pero sea motivado por la gratitud a Dios. Medite en quién era usted antes de Cristo y lo que es ahora en Cristo. Medite en su vieja vida fuera de la gracia de Dios y en su nueva vida ahora por causa de la gracia de Dios, para que entonces la gratitud brote en su propio corazón. Eso es lo que dice el texto: considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros el Señor. Así que cuando haya esos días de cansancio, de desánimo para aquellos amados hermanos que están sirviendo fielmente en esta iglesia local, medite en lo que el Señor ya ha hecho en su propia vida.
para que la gratitud sea un motivo más para continuar perseverando en el servicio a su Señor. Y si usted es uno de aquellos que no está sirviendo en estos momentos en la iglesia, amado hermano, y es miembro de esta iglesia local, entonces medite en estas dos cosas ya. Que se ha movido por su deseo de obedecer a Dios y que se ha movido por causa de la gratitud hacia el Señor, debido a lo que Él ya ha hecho en su vida. Una tercera motivación para servir a nuestro Señor radica en la alegría, en el gozo. El Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. En la antigüedad, el servir delante de un rey era una afrenta que muchas veces se pagaba con la vida, hermanos. Y es que aquí quiero aclarar, hermanos, es cierto que muchas de las veces el servicio puede llegar a ser abrumador, sin embargo, la mayoría de las veces este servicio debe de ser algo gozoso. En Nehemías capítulo 2, versículo 2, tenemos un evento interesante respecto a esta realidad. En la antigüedad, como leía hace un momento, los siervos tenían la responsabilidad de presentarse ante su rey siempre con una sonrisa, siempre con una buena actitud, siempre con gozo. Porque si el rey veía que su siervo se presentaba de mala manera o con desánimo o con algún tipo de apatía, corría el riesgo ese siervo de que le cortasen la cabeza. En Nehemías capítulo 2, de hecho, eso es lo que ocurrió en el corazón de Nehemías. ¿Recuerda usted ese pasaje cuando Nehemías se nos dice que estaba un tanto triste habiendo escuchado acerca de las noticias de la condición de la ciudad santa, de la ciudad que él tanto amaba, la Jerusalén, las ruinas, la obra que se encontraba detenida y las cosas que habían acontecido, el exilio, todas estas cosas estaban en el corazón de Nehemías, y cuando llega ante el rey le comenta o le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Recuerda usted cuál fue la reacción de Nehemías? Dice el versículo 2 de Nehemías 2: entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió Nehemías en esos momentos? ¿Por qué tuvo temor en ese instante? Porque sabía que era una ofensa en contra del rey el presentarse en ese estado de depresión o de tristeza o de desánimo. Porque se suponía que el estar delante de un gran rey debería de ser motivo de mucho gozo. La realeza, la pura dignidad de la realeza debería de significar un gran gozo en el corazón de aquellos que se encontraban alrededor sirviendo. De la misma manera, nosotros los creyentes debemos de recordar que no es a un rey terrenal a quien servimos, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, al omnipotente creador de todo cuanto existe. Y es que la persona que no puede servir al Señor con alegría suele contradecir con su corazón lo que declara con sus labios, hermanos. El servicio del creyente, aunque muchas de las veces puede llegar a ser un tanto cansado, hermanos, porque estamos en este cuerpo de muerte, sin embargo, debe de caracterizarse generalmente por un gozo y una singular alegría. El servir al Señor es un privilegio, hermanos, y es así como debemos aprender a verlo también. No es una mera obligación, aunque debemos de ser movidos porque es un mandato, pero es un privilegio que cada uno de nosotros tenemos. Servir al único Dios vivo y verdadero, hermanos. Eso debería ser motivo suficiente para producir gozo en nuestros corazones. Y es que podemos entender por qué una persona que sirve a Dios solamente por obligación no sirva con alegría. Podemos entender por qué la persona que sirve a Dios en un intento de ganar la entrada al cielo no le sirva con alegría. Sin embargo, el cristiano que reconoce de manera agradecida lo que Dios ha hecho por él por toda la eternidad, debería ser capaz de servir a Dios alegremente y con regocijo. Esto especialmente redarguía mi corazón, hermanos. Nuestro Señor es digno, hermanos. ¿Qué más podría valer la pena en este mundo, hermanos? La gente en el mundo se afana todos los días. El libro de Job dice que el hombre nace para la aflicción. Así como las chispas saltan hacia arriba, las chispas del fuego, así el hombre nace para la aflicción.
Pero qué tristeza para las personas de este mundo que aun cuando se desgastan, realmente su servicio es completamente vano, su trabajo es completamente vano, pero no así con el cristiano, amados hermanos. Somos llamados a desgastar nuestras vidas en este mundo. Somos llamados a servir a nuestro Señor y a hacerlo con alegría, amados hermanos. Y es que, ¿de qué nos serviría si el Señor nos colmara de grandes privilegios, de bendiciones, si al final simplemente no podríamos servirle a Él y no podríamos estar con Él? Sin embargo, hermanos, usted y yo hemos sido privilegiados. Somos llamados a servir a este Dios. El salmista decía: mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esa es la clase de motivación que deberíamos de mantener continuamente en el servicio a nuestro Señor, con gozo, con alegría, sabiendo que esto es un privilegio. Participar del avance de un reino que perdurará para toda una eternidad, amados hermanos. El Señor nos concede el colaborar de esto, hermanos. Dios no nos necesita, hermanos. Usted y yo no somos indispensables para el Señor. Él hizo hablar a una burra en una ocasión, ¿no?, para reprender a un hombre. El Señor puede usar a sus ángeles que son más competentes en muchos sentidos que nosotros para diferentes servicios, pero amado hermano, el Señor lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí a servirle. Y ese es el gran privilegio. Y eso debería producir un gran gozo en nuestros corazones. Una cuarta motivación para servir a nuestro Señor es por causa del perdón y no por causa de la culpa. ¿Ha usted sido perdonado, amado hermano, de sus pecados? Vaya a Isaías 6. Es un texto que conocemos, pero quiero rescatar un punto el día de hoy aquí. Versículos 6 al 8. Isaías narra aquel impactante acontecimiento que él experimentó. Y voló, dice, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías responde al final pidiendo: Señor, usa mi vida. Heme aquí, envíame a mí. Pero no responde eso sino hasta una vez que ha sido perdonado por causa de sus pecados. Una vez que él ha experimentado el perdón de sus iniquidades, él entonces es dispuesto para servir, decirle al Señor y decir: yo quiero y deseo servirte, Señor. Si usted ha sido perdonado por causa de sus pecados, entonces su culpa ha sido quitada y por lo tanto ahora usted está en posición de servir al Señor por causa del perdón y no por causa de la culpa. Deje leer unas palabras de Charles Spurgeon al respecto. Dice: el heredero de los cielos sirve a su Señor simplemente por gratitud. No tiene salvación que ganar ni cielo que perder. Ahora bien, debido al amor hacia el Dios que lo escogió y quien pagó un precio tan grande por su redención, desea rendirse enteramente al servicio a su Señor. Qué miserable ha de ser la vida de ustedes los que buscan la salvación a través de las obras de la ley. Piensan que si perseveran oficiosamente en la obediencia, quizá puedan obtener la vida eterna, pero ¡ay! Ninguno de ustedes se atreva a pretender que ya la han conseguido. Se afanan y se afanan y se afanan, pero nunca consiguen aquello por lo que se afanan y nunca lo conseguirán, ya que nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. El Hijo de Dios no obra por la vida, sino a partir de la vida. No se esfuerza por ser salvo, se esfuerza porque es salvo. Esa es una motivación más, amados hermanos. El pueblo de Dios no sirve a Dios para ser perdonado, sino porque ha sido perdonado.
Hemos experimentado la gracia de Dios y el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados, y esa es la motivación o una de las motivaciones que debe haber en el corazón para servir a nuestro Señor. La gloriosa salvación que Él nos ha concedido de pura gracia, hermanos. En quinto lugar, debemos de ser motivados por la humildad. Como leíamos al principio varios textos, Jesús fue el siervo perfecto. Él reveló su grandeza en la humildad que adoptó para poder servir las necesidades más básicas de sus 12 amigos. En Juan capítulo 13, versículos 12 al 16, encontramos este texto que dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, la disciplina espiritual del servicio debe ser también motivada por una genuina humildad. Esto a la luz del propio carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo su obra en humildad. De la misma manera, usted y yo somos llamados a hacerlo de la misma forma. Debemos de también considerar que nuestras motivaciones no sean buscando una mera recompensa aquí entre los hombres o el aplauso. Debemos de aprender a servir independientemente de los resultados que veamos a nuestro alrededor. Debemos de aprender a servir independientemente si se nos reconoce la ardua labor que hacemos día tras día o semana tras semana. El hermano que está, por ejemplo, lavando los trastes, o el hermano que continuamente está operando el sonido o el video o el audio, debe de estar dispuesto a servir al Señor independientemente si hay un reconocimiento para Él o no lo hay. No debemos de ser desmotivados por causa de la falta de reconocimiento de nuestro prójimo, amados hermanos. Esa es la humildad verdadera. Cuando buscamos el mero reconocimiento de los hombres, entonces ya no estamos hablando de humildad, sino de hipocresía. Estamos siendo movidos simplemente por la mera conveniencia. Sin embargo, el verdadero servicio cristiano debe ser caracterizado por esta clase de humildad, hermanos. Así que no se desanime usted, amado hermano, si lleva semanas o meses o años sirviendo en el mismo ministerio y nadie le ha dado las gracias absolutamente de nada de lo que ha hecho. Porque al final esa es la clase de servicio de la que Dios se agrada, hermanos. De hecho, ese es el alto riesgo que corremos los que servimos desde este púlpito, amados hermanos. Que a menudo hay un cierto reconocimiento por algún tipo de enseñanza, algún tipo de palabra. Y nosotros corremos el riesgo muchas de las veces de caer en la tentación de estar haciendo las cosas simplemente para recibir cierto reconocimiento. El orgullo es algo contra lo que el predicador debe continuamente pelear. Es algo que debe de mortificar una y otra vez. Pero la clase de servicio que a Dios agrada es ese servicio que aún pasa desapercibido, hermanos, pero que se hace con sencillez y de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Así que, amado hermano, examine el día de hoy si está usted sirviendo con esa clase de humildad. O si en algunas ocasiones se ha desmotivado precisamente porque no ve que los demás agradezcan su labor o su trabajo. Y en último lugar, el sexto, el verdadero servicio cristiano debe ser motivado por amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Debe usted ser motivado por el verdadero amor, hermanos. El amor del que habla el apóstol Pablo, que es sufrido, que todo lo soporta, que es paciente. Esa es la clase de amor que debe motivar nuestro servicio, hermanos. En el
Evangelio según Juan, hay un texto que hace poco medité en otra de las iglesias, porque estábamos estudiando un poco acerca de los apóstoles, y veíamos acerca del apóstol Pedro y su llamado, y las diferentes experiencias a través de las cuales él fue llevado por el Señor para llegar a ser usado de la manera en la que fue usado por Dios. Y en el Evangelio según Juan, capítulo 21, tenemos que nuestro Señor Jesucristo se acerca al apóstol. Recordemos que el apóstol había fracasado terriblemente, había pecado contra Dios. Él se había llenado de orgullo, de jactancia, había declarado que serviría a su Señor hasta la muerte, sin embargo a la hora de la verdad salió huyendo como un vil cobarde, negando a nuestro Señor Jesucristo delante de personas que ni siquiera tenían cierta autoridad. Pero esto devastó el corazón del apóstol Pedro. Y en Juan capítulo 21 tenemos la forma tan tierna en la que nuestro Señor Jesucristo restaura el corazón de este hombre. En el versículo número 15, cuando está a solas finalmente con el apóstol Pedro, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol, hermanos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice: apacienta mis corderos. Sírveme. Pero ¿qué fue lo primero que quiso saber nuestro Señor? ¿Qué fue lo primero que quiso escuchar que brotara de los labios del apóstol Pedro? ¿Me amas, Simón? ¿Realmente me amas? Si es así, entonces sírveme, Simón. ¿Qué aprendemos a través de esta experiencia del apóstol, amados hermanos? El amor. El amor a Cristo, el amor a nuestro Señor, debe de ser la mayor de las motivaciones para el servicio cristiano. Usted y yo debemos de ser motivados por causa del profundo amor que ha de brotar del corazón de nuestras vidas, debido a quien es Él y debido a lo que Él ha hecho por causa nuestra. Ahora que he estado estudiando la vida de cada uno de estos hombres, de los 12 apóstoles, amados hermanos, eso fue lo que los llevó, los que los motivaba realmente. Sus vidas fueron testimonio de ese amor sacrificial para con nuestro Señor. Cada uno de ellos murieron como mártires, excepto Juan tal vez, aunque su vida fue caracterizada por la de un mártir. El apóstol Pedro incluso se dice que murió y cuando iba a ser crucificado pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir como su amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero no solo eso, la tradición también nos narra que fue obligado a mirar la muerte de su propia esposa. ¿Y qué lo motivaría a él a haber servido de esa manera? Porque de hecho dice la tradición que mientras él veía cómo es que moría su esposa, él solamente le podía decir estas palabras: acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Cada uno de estos hombres fueron movidos por un genuino y profundo amor hacia Cristo. Y esa ha de ser la principal motivación en el corazón de todo cristiano para servir al Señor. Así que aplique hoy para usted esta pregunta de parte del Señor: ¿me amas? ¿Qué respondería usted, amado hermano, al Señor el día de hoy si Él hiciera esta pregunta directamente? ¿Me amas? Si usted es capaz de responder como lo hizo el apóstol Pedro: Señor, te amo, entonces escuche la respuesta de Cristo: sírveme. Sírveme. Ningún combustible para el servicio dura más y provee más energía que el amor. El apóstol Pablo escribió en la segunda a los Corintios 5:15: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la clase de servicio a la que somos llamados, hermanos. No nos conformemos con un cristianismo ligero, hermanos. No nos conformemos con un poco de santidad, con un poco de conocimiento experiencial acerca de Cristo. Sigamos avanzando por más, hermanos, por medio del servicio a nuestro Señor.
Sigamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, porque ese será el verdadero combustible que nos moverá a buscar servirle con todo lo que somos. El pueblo que conoce a su Dios, dice un texto, se esforzará. Crezcamos en nuestro amor hacia nuestro Señor, y cuanto más amemos a Dios, más viviremos por Él y más lo serviremos, y cuanto más amemos a los demás, más los serviremos a ellos también. Como exhortaba nuestro hermano también en el mediodía, hermanos, es tanto el conocimiento que hemos recibido aquí, tanta la palabra, tanta la doctrina, pero ahora apliquemos esa doctrina de verdad, hermanos. Vivamos a la luz de ella. Crezcamos en nuestro amor a Dios, pero mostremos nuestro amor al Señor por medio del servicio. Ahora, el segundo punto que había mencionado es que cada cristiano tiene un don para servir. No podemos excusarnos, hermanos. En primer lugar, todos somos llamados a servir. Y hemos visto que la motivación radica en el corazón del Evangelio, lo que el Evangelio produce en nuestras vidas. La forma en la que éste impacta nuestra existencia en este mundo. Y debemos ser motivados por causa de la gratitud, del amor a nuestro Señor, del deseo de obedecer a Dios. Y si somos llamados a servir, es porque cada uno de nosotros tenemos algún don para servir al Señor. ¿Cuál es su don, hermano? ¿Cuál es el don con el que Dios le ha capacitado para servir en el avance de su reino? Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que meditar y reflexionar detenidamente. Porque irremediablemente, si usted ha sido salvado por la gracia de Dios, Dios le ha concedido un don para el servicio. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero usted tiene un don, téngalo por seguro. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cito a J.R. Miller. Hay una gran variedad de trabajos por hacer y por lo tanto se necesitan todo tipo de obreros. Y Dios distribuye sus dones para que los haya. Una mano para cada tarea, un pie para cada recado, una lengua para cada palabra que necesita ser pronunciada y un corazón para cada servicio de amor. No hay confusión en su distribución de dones. Así como los muchos miembros del cuerpo trabajando juntos en perfecta armonía forman un cuerpo completo, así los muchos miembros del cuerpo de Cristo, si todos son fieles en sus diversas esferas, juntos forman un todo glorioso. Esto es lo hermoso de la iglesia de Cristo, amados hermanos, y esto es lo que muchas personas hoy en día son incapaces de entender. Muchos que se refieren a sí mismos como cristianos son incapaces de comprender la importancia de la iglesia local, amados hermanos, pero es que es en el contexto de la iglesia local en donde el evangelio es hermoseado, hermanos. En la medida en que cada uno de nosotros disponemos del don y el talento que el Señor nos ha concedido para el servicio de los otros, entonces podemos ver brillar la luz de Cristo en medio de nosotros, hermanos. Usted puede tener dones que yo no poseo y viceversa. Pero en la medida en que cada uno de nosotros somos diligentes en entender qué clase de dones nos ha concedido el Señor y nos disponemos a servir con ellos, entonces podemos ver brillar el Evangelio de Jesucristo en medio de nosotros, hermanos. Hay una hermosa diversidad en la iglesia. Déjeme leer otra cita. Cada uno dice: incluso el más humilde tiene una misión propia y Dios le otorga los dones que necesita para la obra que le ha sido asignada. Quiso que algunos grandes apóstoles fundaran su iglesia y llevaran su nombre ante los reyes, y eligió a 12 hombres y les dio grandes dones. Quería un reformador que arrancara las cortinas de la superstición de la cruz y desencadenara las Escrituras, y levantó a Lutero y lo capacitó para la gloriosa obra. Así, en cada época tiene unas pocas grandes misiones que cumplir y concede a unos pocos hombres grandes dones, pero al mismo tiempo quiere humildes siervos que vayan y se sienten junto a la pobre mujer enferma en su sucia habitación y le hablen del amor del Salvador, que visiten los diferentes hogares, las cárceles, las instituciones de beneficencia y los hospitales, que enseñen al niño harapiento y que hagan las 1000 pequeñas cosas sin nombres del servicio cristiano que deben de hacerse todos y cada uno de nuestros días.
Y a muchos de sus siervos les da el talento adecuado para hacer estas pequeñas cosas, hermanos. Esto es lo glorioso del servicio cristiano, que nos complementamos unos con otros, hermanos. ¿Cuál es su don entonces, amado hermano? Permítame hacerle una vez más esa pregunta. ¿Qué don le ha concedido el Señor? Puede decir tal vez que no lo sabe, pero no puede decir que no tiene ninguno, hermano. Si usted está en Cristo, si su corazón ha sido regenerado, necesariamente la Escritura dice que Dios le ha dotado de algún tipo de don para servir. Así que el asunto no está en que si tiene o no tiene un don, sino cuál es ese don. Y si no lo conoce, entonces escudriñe las Escrituras, ore al Señor para que le ayude a discernir qué clase de don le ha concedido. Pero ¿cómo podemos, además de poder llegar a discernir cuál es el don que el Señor nos ha concedido? No solamente leyendo y orando, pero sirviendo, hermanos. Es por medio del servicio activo que usted va a poder llegar a entender cuál es ese don con el que el Señor le ha capacitado para avanzar el reino de nuestro Dios. Vaya a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Simplemente para comprobar lo que estoy diciendo en estos momentos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí lo tiene, amados hermanos. Hay dos verdades innegables en ese pasaje de las Sagradas Escrituras. La primera es que si es cristiano, definitivamente tiene al menos un don. El apóstol Pedro da por sentado cuando escribe: cada uno según el don que ha recibido. Cada uno de nosotros tenemos algún don. Y en segundo lugar, la segunda verdad que el apóstol Pedro nos transmite por medio de este texto es que Dios se lo ha concedido con el propósito de que sirva en su reino. ¿Puede verlo? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor, gracia de Dios. Usted tiene un don y usted es llamado a poner en servicio ese don en la iglesia de Cristo, hermanos. Quizá usted conozca de antemano la clase de don que Dios le ha dado para servir. Sin embargo, muchas de las veces la realidad es que ignoramos o no somos capaces de decir cuál es ese don que se nos ha concedido. Independientemente de que lo sepa o no, somos llamados a servir. Sin embargo, lo ideal es que usted busque descubrir cuál es su don, hermano. Ore al Señor. Hay varios textos que hablan acerca de los dones. Déjese los cito para que usted pueda tomar nota de ellos y escudriñe en casa. Ore al Señor. Si usted no tiene claridad de qué clase de don le ha concedido el Señor, pida a Dios que le dé ese entendimiento. Romanos 12, versículos 4 al 8, es uno de los textos que nos habla acerca de los dones. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 5 al 11. La primera carta a los Corintios, capítulo 14. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 13. Y este texto que acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, hermanos. Son pasajes que conviene que escudriñemos, oremos al Señor y pidamos esa dirección a fin de que podamos discernir qué clase de don el Señor nos ha concedido y servir a la iglesia de Cristo por medio de ese don. Ahora, la clase de servicio que nosotros debemos de presentar, amados hermanos, es un servicio disciplinado. Por eso es que el servicio es una disciplina espiritual para la piedad. El Señor no nos llama a tener una especie de servicio esporádico u ocasional. El verdadero servicio debe ser un servicio constante, disciplinado. Y eso significa que es trabajo duro, hermanos. Lo hemos dicho una y otra vez en las diferentes lecciones de las disciplinas espirituales para la piedad, que cuando hablamos de disciplinas espirituales para la piedad, estamos hablando de trabajo, de esfuerzo, de lucha. Aún estamos en la carne, hermanos. Una carne que se opone a las cosas del Señor, a las cosas del reino. Por lo tanto, cada una de estas disciplinas implica un arduo trabajo. Y no olvidemos esa realidad. No es algo que va a ser sencillo, no es algo que es fácil. Es algo en lo cual debemos de aplicar diligencia, constancia.
El verdadero servicio cristiano no es el que se lleva a cabo de vez en cuando, amado hermano. Si usted simplemente busca servir en algún ministerio de forma temporal, ocasional, para acallar su conciencia, amado hermano, arrepiéntase de eso. El llamado al servicio es un compromiso de parte de nosotros hacia con el Señor. Eso es un área en la que debemos de madurar, hermanos. Si usted está dispuesto a servir al Señor, motivado por causa del amor, la gratitud, la obediencia, entonces comprométase en la iglesia, hermano. Muchas de las veces es uno de los conflictos que teníamos en el ministerio del evangelismo, hermanos. No sé hoy en día porque actualmente no estoy participando en el evangelismo aquí. Pero faltaba compromiso en medio de los hermanos. Es necesario el compromiso. Sé que en ocasiones será difícil por causa de horarios y entendemos muchas de las veces que no pueda usted participar en ciertos ministerios, por lo tanto se le anima o le animamos a que busque en la sabiduría del Señor en dónde puede participar, pero de manera comprometida, hermano. En el evangelismo era el problema que teníamos. No está mi hermano Alex por aquí para ver si sigue siendo el mismo problema, pero muchas de las veces había hermanos que asistían los lunes, luego dejaban de asistir, luego volvían a asistir, luego ya no asistían durante un buen tiempo. Comprometámonos en el servicio, hermanos. Si usted es uno que puede asistir solamente una vez al mes, comprométase diciendo, hermano, voy a estar ahí una vez cada mes. Si usted realmente puede hacerlo semana tras semana, comprométase, amado hermano, y considérelo una verdadera responsabilidad y privilegio en el Señor. Necesitamos entender, hermanos, que el servicio es un servicio disciplinado, si es que realmente queremos que se cumpla el objetivo de llegar a ser semejantes a Cristo. El apóstol Pablo, de hecho, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 29, reconocía que el trabajo o el servicio era algo agotador. Fíjese lo que dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. Él estaba hablando acerca de su servicio como apóstol. Y él dice trabajo. La palabra griega para trabajo ahí significa trabajar al punto del agotamiento. Él está diciendo, yo trabajo hasta sentirme agotado, luchando. La palabra griega también nos ayuda a entender mejor el sentido de este texto. Es la palabra para agonizar. Literalmente Pablo en ese texto dice, yo trabajo al punto del agotamiento, agonizando según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, el servicio cristiano debe ser un servicio sacrificial. Esa es la clase de servicio al cual somos llamados todos nosotros, hermanos. Hermanos varones, usted es llamado a servir. Servir en su iglesia, servir en sus hogares. Usted y yo como cabezas de hogar somos llamados al servicio. Decía un predicador que si de algo tiene derecho el varón en la casa, es a ser el primero en despertarse por las mañanas y el último en acostarse en las noches. Y acostarse completamente agotado. Nuestro llamado es al servicio, amados hermanos. Usted y yo somos llamados a ser siervos dentro de la iglesia local, siervos en nuestros hogares, servir a nuestras esposas, servir a nuestros hijos. Gastemos nuestras vidas en el servicio, en el avance del reino de Dios, hermanos. Cansémonos en el servicio al Señor. Ocupémonos de glorificar a Dios por medio de poner por obra los dones y talentos que Él nos ha concedido. Agotémonos, agonicemos por causa del avance del reino de Dios. Esta es la clase de llamado que tenemos, hermanos, y es la clase de hombres que Dios ha usado a lo largo de la historia del cristianismo. Hombres dispuestos a desgastarse a sí mismos por causa de la eternidad, amados hermanos. Y es que creo que tenemos que poner nuestras mentes de manera continua en la eternidad. Solemos olvidarnos de que aquí estamos solamente de paso. Solemos olvidarnos de que somos solamente peregrinos en este mundo, que somos extranjeros en este mundo, que nuestro destino no es aquí en la tierra, sino que es allá en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Vivamos a la luz de esa realidad. Alguien que se encuentra
haciendo un tipo de viaje, un tipo de peregrinación, si hace una pequeña parada para descansar, sin embargo no se queda cómodamente allí porque aún no ha llegado a su destino final. De la misma manera, todos y cada uno de nosotros deberíamos de recordar de forma continua que nuestro destino no está aquí, sino en la eternidad. Vivamos entonces desgastándonos para alcanzar nuestra verdadera patria celestial, hermanos. Sin embargo, el verdadero servicio, además de trabajo duro o arduo, ha de ser un trabajo satisfactorio y gratificante. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 4:34 dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la forma en la que nosotros deberíamos también ver el servicio. No solamente como trabajo arduo, pero como algo satisfactorio y gratificante. Que podamos terminar en la noche recostándonos en cama, cansados, completamente agotados, pero con la satisfacción de saber que hemos dado todo absolutamente para avanzar el reino de nuestro Señor. Que hemos sido diligentes en nuestras labores, que hemos sido diligentes en el servicio, que hemos sido diligentes en el trabajo, que hemos sido diligentes en el hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con el esposo, en la iglesia. El verdadero servicio es satisfactorio y gratificante, hermanos. Que sobre todo encontremos satisfacción en reconocer que estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor. El verdadero servicio, hermanos, es perdurable. 1 Corintios 15:58 dice el apóstol: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Decía hace un momento que nuestro servicio debe de ser motivado por la humildad, no buscando una mera recompensa en este mundo. Sin embargo, esto no significa que no esperemos obtener una recompensa en la eternidad. Al final Dios dará a cada uno según su esfuerzo, según sus obras, hermanos. Y esto es algo de lo que yo me refería cuando hablo de la eternidad en nuestras mentes. Hermano, no olvidemos que todo lo que hagamos aquí y ahora tendrá un impacto para la eternidad. Si usted está siendo diligente el día de hoy, si usted ha sido diligente hasta este momento, en su vida como cristiano, en el servicio, en el uso del don que el Señor le ha concedido, esto repercutirá en la eternidad. ¿Cuán poco podemos llegar a pensar muchas veces que ciertamente su vida y mi vida continuará en el más allá? Que la vida eterna es una extensión de lo que hoy por hoy estamos haciendo aquí. Que cada acto que cometemos aquí, que cada palabra que pronunciamos aquí, cada pensamiento, cada servicio que brindamos para el Señor aquí, realmente tendrá un impacto en la eternidad, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo lo dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recuerde usted, hermano, todo servicio que lleve a cabo aquí tendrá consecuencias en la eternidad. Para bien o para mal, para ganancia o para pérdida. Pero la Escritura habla acerca de eso, y esto es glorioso, hermanos, pensar que por gracia hemos sido salvados y con todo, a pesar de que no somos dignos absolutamente de nada, Dios se complacerá en recompensar los débiles esfuerzos de estos hombres imperfectos. Pero meditemos en esta realidad, hermanos. Hebreos 6:10 también dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Ahí está, amados hermanos. La palabra del Señor nos revela que Dios en última instancia recompensará cada servicio que usted haga aquí, por mínimo que éste parezca. Por muy pequeño o por muy insignificante que pudiera aparentar ser, amados hermanos. De hecho, muchas de las veces llego a pensar que serán la clase de servicios que Dios recompensará más abundantemente. Porque aquellos que en algún sentido podemos llegar a servir al Señor, pero que estamos más expuestos a que los demás nos vean, a veces nosotros recibimos nuestra recompensa aquí. Pero ¿qué hay de aquellos que están sirviendo diligentemente en donde absolutamente nadie los ve?
ellos pueden tener la seguridad. Oh, amado hermano, si tú eres uno de esos que está sirviendo de esta manera, puedes tener la certeza de que llegará el día en que el Señor recompensará cada uno de tus esfuerzos, cada uno de esos servicios, por muy débiles que hay o pequeños que aparentemente sean, hermanos. El Señor recompensará cada uno de ellos. Y déjeme concluir con esto, hermanos. Tres puntos para aplicar simplemente. No olvide, hermano, que la adoración es fundamental para fortalecer nuestro servicio. Servir expresa adoración y la piedad requiere un equilibrio disciplinado entre ambas. La última vez que pude exponer con ustedes uno de estos estudios fue acerca de la adoración, la verdadera adoración cristiana. Bueno, la adoración cristiana es el fundamento para el verdadero servicio. En la medida en que usted y yo adoramos al Señor, realmente crecemos en nuestro anhelo por servir a nuestro Señor. Isaías tuvo aquella visión gloriosa cuando contempló al Señor, la que leímos hace un momento, y después de eso simplemente dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. En la medida en que usted y yo tenemos una verdadera comunión íntima con Dios, entonces estaremos mayormente deseosos de servir a nuestro Señor. Pero cuando usted y yo estamos teniendo una pobre adoración o nula adoración, entonces se entenderá que no hay deseos ni ánimos de servir a nuestro Señor. Pero en la medida en que usted y yo realmente seamos diligentes en buscar adorar a nuestro Dios, en la medida en que contemplamos a nuestro Creador, en la medida en que entendemos quién es este y lo digno que Él es, entonces el servicio brotará de una manera natural en nuestras vidas. De hecho, aquellos que puedan mantener el servicio sin una habitual adoración privada y congregacional estarán sirviendo en la carne. Muchas de las veces, cuando simplemente estás sirviendo, pero no estás teniendo una comunión constante y continua con el Señor, lo que estás haciendo, amado hermano, es simplemente servir en la carne y no en el Espíritu del Señor. Pero es necesario entonces que busquemos mantener y cultivar nuestra constante comunión con el Señor, a fin de que nuestro servicio sea más llevadero, más natural, más gozoso, para la gloria de nuestro Dios, hermanos. En segundo lugar, si hemos entendido que usted es llamado a servir y tiene un don para servir, déjeme preguntarle simplemente: ¿está usted dispuesto a servir? ¿Realmente estamos dispuestos a servir, hermanos? Los israelitas sabían sin duda alguna que Dios esperaba que ellos le sirvieran. Sin embargo, una vez Josué los miró a los ojos y los confrontó cuando les preguntó: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Una cosa es que usted pueda entender que realmente es llamado a servir y que tiene un don para servir al Señor, pero ¿está dispuesto a servir, amado hermano? Insisto una vez más en este punto. Sé que en esta iglesia local la mayoría son hermanos que se esfuerzan, que sirven al Señor. Pero quiero hacer esta pregunta enfáticamente para aquellos que saben en su corazón, en su conciencia, que realmente no están sirviendo en la iglesia, que no están sirviendo en el avance del reino. Esta pregunta no es para usted, amado hermano, que hasta el día de hoy ha sido fiel y que quizá aún con sus luchas y con batallas, sin embargo, ha perseverado, amado hermano. Quizá a veces desmotivado, con motivaciones equivocadas, pero ha buscado perseverar y continuar. Pero usted, amado hermano, que tiene tiempo sin ocuparse en servir en la iglesia, ¿está dispuesto a servir, hermano? ¿Está dispuesto a servir en esta iglesia local? Entiendo que puede haber muchas veces limitantes. Puede ser que sus horarios en el trabajo le impidan muchas de las veces servir. Pero realmente, o servir en un sentido, pero realmente está imposibilitado para cualquier tipo de servicio. Medite al Señor, medite en el Señor, hermanos, medite en oración. Si genuinamente puede tener excusa para no estar sirviendo al Señor en esta su iglesia local.
Y en tercer lugar y último, quiero concluir con lo que comenzaba. El Evangelio de Cristo crea siervos que se parecen a Cristo. El Señor Jesús siempre fue el siervo de todos, el siervo de siervos, el siervo. Él dijo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús es nuestro mayor ejemplo de servidumbre, pero Él no vino a la tierra, no vivió y murió simplemente para hacernos más dispuestos a servir, ya que necesitábamos mucho más que eso. Debido a nuestro pecado, necesitábamos ser reconciliados con Dios y nadie se vuelve a sí mismo aceptable ante Dios intentando imitar el ejemplo de servicio de Jesús. Nadie puede servir tanto o tan bien que él o ella se vuelva lo suficientemente justificado delante de Dios. Debemos comprender y creer el Evangelio de Dios para estar justificados con el Señor. El Evangelio de Jesucristo convierte a quienes pecan contra Dios en siervos de Dios. El Espíritu Santo obra a través del Evangelio para transformar a aquellos que sirven a sus ídolos, tales como las riquezas, algún tipo de carrera, los deportes, la casa, la finca, la educación, los pasatiempos, las drogas, la política, etcétera, etcétera, en siervos de Dios. Tal como lo hizo en la época del apóstol Pablo, cuando el misionero le escribió a aquellos cristianos relativamente nuevos. Ustedes se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, simplemente quiero volver a concluir redundando un poco, pero haciendo énfasis en esta realidad. Es el Evangelio, hermanos. Es el Evangelio lo que realmente ha de motivarnos a servir. Es el Evangelio lo que ha de ser el fundamento y la causa del servicio en nuestras vidas. Es el Evangelio lo que ha de llevarnos a buscar desgastarnos. Es el Evangelio lo que ha de conducirnos verdaderamente a morir por causa de Cristo. Es por causa del amor al Señor, es por causa de su obra hecha en nuestros corazones, es por causa de quien Él es por causa de nuestra gratitud hacia Él que somos llamados a servir, hermanos. Examine su propio corazón, medite a través de la palabra del Señor. ¿En qué condición se encuentra en estos instantes, amado hermano? ¿Está sirviendo diligentemente a Cristo o no lo está sirviendo? ¿Ha sido negligente o no lo ha sido? El Señor nos conceda gracia para que con sinceridad podamos ir delante de su presencia en oración y que seamos movidos verdaderamente a modelar el carácter de Cristo en nuestras vidas por medio del servicio. Servicio arduo, pero un servicio gozoso, satisfactorio y perdurable, hermanos. Vamos a orar al Señor para concluir. Padre, ayúdanos, Señor, a poder modelar tu Evangelio, Señor, a través del servicio humilde, sencillo, perseverante, Padre. Concédenos gracias, Señor, para que podamos crecer, Señor, como creyentes en ese llamado que tú nos has dado, Padre, para hacer tu voluntad, para mostrar tu gloria por medio de nuestras propias vidas, Señor, para mostrar quién tú eres, para mostrar el carácter de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Padre, yo personalmente te vuelvo a agradecer por esta iglesia local, por el servicio sacrificial que he visto en muchos de mis amados hermanos. Pero oro particularmente para que despiertes a todos aquellos que pudieran estar cómodos, Señor. Cómodos, rehusando poner a tu disposición sus dones o los dones que tú le has dado, los talentos, Señor, con los que tú los has dotado, Señor. Despierta a tu pueblo, Señor, en medio de un tiempo de apostasía, en medio de tanta oscuridad. Despierta a tu iglesia para que esté dispuesta a servirte, para que esté dispuesta, Señor, a desgastar sus propias vidas, Señor, por causa de tu gloria, Señor. Y no como un mero activismo, Señor, pero movidos por un genuino amor a ti, movidos por gratitud, movidos
por un sincero deseo de obedecerte, Señor, de agradarte, con gozo, con alegría, Señor, y en humildad, no esperando recibir a cambio en este mundo absolutamente nada, Señor, sino haciéndolo realmente para ti, Señor. Obra en nuestras vidas, Padre, concede gracia para que cada uno de nosotros podamos crecer en ese aspecto, Señor. Oro por esta iglesia local, Señor, esta amada iglesia local, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reflejar cada vez más el carácter de Cristo, tu Hijo amado, por medio de poner en práctica y por obra las disciplinas espirituales de la piedad, Señor. Concede gracia para que podamos ser diligentes, Señor, en el estudio de tu palabra, en la lectura, en la meditación, en la oración constante, en la adoración a tu nombre, Señor, en el servicio los unos para con los otros, Señor. Que no caigamos en algún tipo de apatía, Señor, y que pueda haber ánimo, Señor, en aquellos que muchas de las veces pudieran llegar a sentir desfallecer, Señor, cuando pueden pensar que sus esfuerzos son infructuosos. Concede de tu gracia, Señor. Levanta un pueblo, Señor, que pueda modelar tu evangelio, Señor, por medio del servicio, cada vez con mayor excelencia, Señor, para gloria tuya, Dios. Por Cristo lo pedimos, Señor. Amén.